¿Qué tal, jóvenes del Profe 4 y tercer año 16? Estoy dispuesto a empezar la tercera lección del curso de cálculo integral. Y recuerden que las dos lecciones anteriores lo que vimos fue algunas de las principales fórmulas de integración que se utilizan prácticamente en todo el cálculo integral. Esas son las básicas. ¿Sí? Vimos, para empezar en retrospectiva, en la última, logaritmo natural, la anterior, u a la n de u, y la primerita o las primeritas, las más elementales, x a la n, ¿sí? Luego la integral de una constante por una función y luego la integral de suma de funciones, ¿sí? Por ahí vi algunas, como el tratamiento de las raíces cuadradas y una raíz, cómo se trata, ¿sí? En general. Vamos avanzando en el curso, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas variantes de esas mismas fórmulas que vimos, las vamos a aplicar, pero ahora las vamos a ver con unas expresiones interesantes que es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Para todo el desarrollo del cálculo, porque se presentan también con cierta regularidad. Estas integrales, ¿sí? Son integrales de forma división de polinomios, ¿sí? Son cociente de polinomios, pero no se ajustan a las formas u a la n de u, ni tampoco a la forma de u sobre u, que sabemos que es logaritmo natural. No, me estoy refiriendo a las integrales. Entonces, estas tienen unas características un poquito diferentes porque hay que hacer un trabajo algebraico un poquito diferente. Entonces, voy a plantearles directamente el ejemplo para que vean de la manera de cómo se da el tratamiento total, para que ustedes aprendan. Estas primeras integrales que estoy viendo son básicas, tienen que aprenderlas, a resolverlas después de que yo las dé, y las integrales y entonces pueden ustedes con esas resolver un sinnúmero de integrales de esa categoría, ¿sí? Sin más preámbulo, empecemos esta tercera lección de cálculo integral, ¿sí? Para los grupos de Profe 4 y tercer año 16 de la Universidad de la Prepa, de la Universidad Autónoma Chapingo, ¿sí? Vamos a continuar, ¿sí? Con la misma vibra de siempre y con la misma entrega, ¿sí? Sé que son gentes entregadas y sé que van a ustedes avanzar muy bien en esta nueva forma, ¿no? de visualizar una clase. Espero no aburrirlos, no voy a ser muy extenso para que puedan estudiar y poder asimilar rápido los conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Sale, empezamos. Vamos a empezar con este ejemplo. Este va a ser el ejemplo número, ¿qué? Este va a ser el ejemplo número 10. ¿Sí? Ejemplo 10. Que va a ser la integral de x cúbica sobre x más 1 de x. ¿Sí? Esa va a ser la integral. Fíjense cómo esta integral no se va a sujetar, por ejemplo, no es de la forma du sobre u, ¿no? Porque si eligen u como x más 1, su derivada es 1. Y acá tenemos x cúbica, es imposible. Si suben como todo a la menos 1, tampoco se ajusta a la forma u a la n de u, porque si toman esta como u, su derivada es 2x cuadrada, que no es esta. Y si toman esta como u, una vez que ya suba todo a la menos 1, si la toman como u, pues su derivada no es x cúbica. Entonces no se ajusta ya a las fórmulas, digamos, anteriores, porque vamos, ¿sí? Vamos recorriendo el formulario de arriba hacia abajo, ¿sí? Para que sea más didáctico y más entendible para ustedes. Entonces, ¿qué se hace cuando tienen la expresión? Primero hay que clasificarla, ¿no? ¿Qué tipo de expresión es esta? Pues este es un cociente de polinomios. Si ustedes observan,
X cúbica, bueno, es un polinomio de un término y aquí es un binomio, ¿no? Pero es una división algebraica. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, aquí sí se puede hacer la división algebraica, ¿no? Porque una división algebraica se puede hacer siempre y cuando el numerador sea de mayor o igual grado que el grado del denominador de la variable, ¿sí? Y como aquí es x cúbica y aquí es x, sí se puede realizar la división. Entonces, lo primero que se hace antes de tratar la integral es precisamente resolver, para simplificar la fracción, hay que resolver la división algebraica. Entonces voy a plantearla, ¿sí? Este sería ¿quién? X cúbica como dividendo y x más 1 como divisor, ¿no? Entonces aquí se me salió. Sí, aquí tenemos ya el planteamiento algebraico. ¿Y qué es lo que se hace en la división algebraica? Bueno, se divide el primer elemento del dividendo entre el primero del divisor. Sí, lo voy a hacer acá. X cúbica sobre x. ¿Y esto cuánto les da? Les da x cuadrada, ¿verdad? Pues este es el primer elemento del cociente, x cuadrada. Luego x cuadrada, el primer elemento se multiplica por todo el divisor y se le resta al dividendo. ¿Sí? Esto cómo se hace, x cuadrada por x es x cúbica. Y x cuadrada por 1 es más por más es más x cuadrada. ¿Sí? Y se le resta al dividendo. ¿Sí? O sea, se le resta, es una vil resta. X cúbica menos por más menos x cúbica es 0. Esto siempre debe de suceder en el primer elemento, este debe de ser 0 por la resta, ¿sí? Y luego ya, menos por más es menos x cuadrada. Como acá arriba no hay x cuadrada, pues se supone que es 0. Entonces, si tomamos 0 menos x cuadrada, pues da menos x cuadrada, ¿no? ¿Sí? Y entonces tenemos que este primer cociente parcial, fíjense cómo es su exponente todavía mayor que x. Mientras siga haciendo esto, se puede seguir haciendo la división cuando los residuos parciales sean de igual exponente que el dividendo. Y se termina cuando ya sean sus exponentes los mínimos menores que el dividendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver, se hace lo mismo. El primer paso que hicimos aquí lo hacemos acá. Menos x cuadrada entre x. Menos entre más es menos, x cuadrada entre x es x. ¿Sí? Entonces el cociente es menos x. Este es el que se pone aquí. Y se hace la misma operación, se multiplica menos x, se multiplica menos x por todo el divisor y se le resta el dividendo. Entonces, menos x por más x sería menos x cuadrada, ¿no? Porque menos por más es menos y x por x cuadrada. Luego, menos x por 1 sería menos x, ¿no? Menos x por 1 es menos x. ¿Sí? Y se le resta al residuo primero parcial. ¿Sí? Entonces va menos por menos, más x cuadrada menos x cuadrada nos da 0. Entonces ya, no lo pongo, ¿no? 0 con cualquier número es el mismo número. Luego, menos con menos es más x. Y acá no hay término en x, es como si fuera 0x. Entonces, 0x menos menos x pues sería x nada más, ¿no? Porque menos por menos es más, sería x. ¿Sí? Y vemos que ahora el siguiente residuo parcial, ¿sí?, es del mismo grado que el divisor. Todavía se puede hacer la división, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Exactamente lo mismo. Se divide x entre x, ese ya lo hacemos de memoria, pues es 1, ¿no? X entre x es 1, entonces pongo aquí más 1 porque son positivos ambos, ¿sí? Más 1. Y ya, se hace lo mismo que los dos pasos anteriores. Se multiplica esta parte del cociente por todo el divisor y se le resta al residuo parcial siguiente. 1 por x, x. 1 por 1, 1. Positivo, ¿no? Y se le resta. ¿Sí? ¿Qué me da?
Menos por menos más, menos x más x es 0, aquí resulta 0. Y menos por más es menos 1 y aquí, no hay, aquí es 0. 0 menos más 1 sería 0 menos 1, ¿no? Sería menos 1 el último residuo parcial. Y entonces fíjense, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Una vez que ya tenemos resuelta la división de polinomios, porque la integral no puede resolverse mediante los métodos o mediante las fórmulas anteriores que ya vimos, ¿sí? Entonces lo que se hace es expresar esta división x cúbica sobre x más 1 en la siguiente forma, como lo hacemos en la primaria, ¿sí? Eso va a ser igual a ¿quién? Al cociente, que es ¿quién? X cuadrada menos x más 1, ¿sí? Más, o en este caso menos 1, ¿sí? El residuo sobre el divisor. Menos 1 sobre x más 1, ¿sí? Si alguien no entiende, nada más tomen el símil aritmético. Por ejemplo, cuando yo divido, lo voy a hacer en chiquito, ¿no? Por ejemplo, 80 entre 30, ¿sí? Que es 80 treintavos, ¿sí? Está ahí la división, expresada así. 80 entre 30, ¿a cuánto es? A 2, ¿no? ¿Sí? Y se le resta 80 menos 20, ¿sí? ¿Cuántos son? 60, ¿no? ¿Sí? Y se pone, ¿qué? Ya, aquí sería también 2 por 0, 0, 2 por 3, 6, para 8, 2, ¿no? Es lo que decimos, ¿sí? Entonces, luego se baja el 0, ¿sí? Y me da 6, ¿sí? Y ya después se pone un punto, ¿no? Se pone este 0 y entonces 60 entre 30 también es a 2, ¿sí? Y nos queda ¿cuánto? 30 por 2, 60, ¿no? Y aquí pues me da 0, ¿sí? Pero lo que quiero decir, a ver, voy a poner un ejemplo más claro que no sea, no es cierto, aquí está mal, aquí estoy mal, yo no sé dividir, discúlpenme, no sé dividir, o sea, 80 entre 30, sabemos que es 2, ¿no? 2 por 0, 0 para 0, 0, 2 por 3, 6 para 8, 2, ¿sí? Y entonces se baja aquí el 0. No, ya se deja así, ya no lo sigo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que 80 entre 30 es igual a ¿quién? A 2 enteros de cociente más 20 treintavos, ¿no? ¿Sí? Ahí está ya. Si hacen esta suma les da 80 treintavos, ¿sí o no? Fíjense, 1 común, 30 entre 1 30 por 2 60, más 30 entre 31 por 20 20, 60 más 20 son 80 treintavos, ¿sí? Entonces, en el álgebra es lo mismo. Esta manera de expresar el cociente, ¿sí? de la división es precisamente igual que en la aritmética, ¿sí? Digo, para que digan, ¿y eso cómo que es dónde lo que sacó? Es nada más el símil, porque las reglas matemáticas son universales, valen en cualquier área, ¿sí? de la matemática. Y aquí las estructuras, como el algoritmo de la división es una ley, ¿sí? Vale en álgebra y vale en aritmética, ¿sí? Y esto es parte de ello. Entonces ya, hecha la aclaración, entonces ya nos vamos ya a resolver el problema. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto es x cúbica sobre x más 1? Pues es todo esto. ¿Sí? Y lo sustituimos en la integral. Entonces la integral va a ser la integral de ¿quién? De x cuadrada menos x más 1 menos 1 sobre x más 1, ¿sí? De x. Ahí está. Sustituida el cociente por expresiones más elementales que se pueden integrar fácilmente. Ahora sí, todas estas las conocemos.
¿sí? Es lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Entonces, ¿qué se hace? Y una suma y resta de términos, ¿sí o no? Es la integral de cada uno de ellos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la integral de x cuadrada de x menos la integral de x de x más 1 más la integral de 1 de x. Lo voy a poner para que lo vean. Menos, ¿verdad? Menos la integral de 1 sobre x más 1 de x. ¿Sí? Si quieren así, o de x sobre x más 1, como quieran hacerlo. Y todas estas integrales son integrales que ustedes ya, de hecho, pues ya las vimos, ¿sí? Cada una de ellas es bien sencilla. Esta es de la forma x a la n, ¿no? ¿Sí? Entonces sería x cúbica sobre 3. Esta también es x a la n, porque es x a la 1. Sería menos x cuadrada sobre 2. Y esta es 1 de x. El 1 sale y me queda la integral de x, que es x. Por 1 es x, ¿no? Entonces sería más x. Y aquí menos. Aquí viene la interesante. Fíjense cómo esta 1 sobre x más 1 es un cociente también de una constante entre una función lineal. Sí, podría pensarse como una fracción también, es una fracción de hecho. Pero fíjense en un detalle interesante. Esta sí es de la forma de u sobre u. Porque si ustedes aquí hacen u x más 1, sí o no de u sería dx, ¿no? Porque la derivada de 1 es 0. Sí, de x más 0, pues. ¿Sí? Y entonces aquí está, dx por 1 es dx, ¿sí? Entonces es de la forma du sobre u. Si quieren, y fíjense, aquí hago el cambio. Esta, dx por 1, pues es dx, la pongo acá. Entonces du sobre u, ¿sí? Esta es de la forma du sobre u, que es igual al logaritmo natural de u más c, ¿verdad? Esta es la fórmula de integración, ¿sí? Y entonces ya la aplicamos. Menos logaritmo natural de ¿quién? De u es de x más 1. Más la constante. Y terminamos el problema. Sí, es un problema interesante, ¿verdad? No hay que perder de vista este tipo de problemas porque aparecen también muy frecuentemente, ¿eh? Estas divisiones cuando el exponente de la variable del numerador sea mayor o igual que la del denominador. Generalmente lo que se hace es la división para simplificarla y llevarla a formas elementales ya anteriormente vistas. ¿Estamos de acuerdo? Dale, vamos usted. ¿Sí? Bien, entonces dejo el problema como tal y nos vamos a otro para que lo... Ejemplo 10. Para ejemplo 11. ¿Sí? El ejemplo 11, ¿cuál es? ¿Sí? El ejemplo 11 va a ser una parecida. Es la integral de 2x menos 1 sobre 2x más 3 dx. ¿Sí? Este va a ser. Entonces aquí, si observan, también es una división de polinomios. Y fíjense cómo las variables son del mismo grado. Si sucede así, se puede realizar también la división como lo hicimos, porque tampoco esta es de la forma de u sobre u, ni u a la n de u, no tiene esas características. Entonces, siendo así, pues entonces lo que se va a hacer es la división, ¿sí? Planteamos la división de los polinomios, ¿sí? 2x menos 1 sobre 2x más 3, ¿no? Esto es lo mismo que ¿quién? Que 2x más 3 en el divisor y en el dividendo 2x menos 1, ¿sí? Y se hace lo mismo que hice en el ejercicio pasado. Se toma el primer elemento y se divide entre el primer elemento. 2x entre 2x pues es 1, ¿sí? Porque 2 entre 2 es 1 y x entre x también es 1. 1 por 1 es 1, entonces es 1. Entonces se pone aquí 1. Y se multiplica por el divisor. 1 por 2x, 2x. Y 1 por más 3, más 3. Y se le resta al dividendo. Entonces menos por más es menos. Menos 2x más 2x es 0. ¿Sí? Ya no lo voy a poner. Y luego menos por más es menos 3. Menos 1 me da menos 4. Y ya, fíjense cómo el residuo ya no tiene término en x. Eso quiere decir que la división ahí terminó, ¿sí?
Y ahora se expresa de la misma manera como lo hicimos en el ejemplo pasado. O sea, 2x menos 1 sobre 2x más 3 va a ser igual a ¿qué? Al cociente 1 menos 4 sobre el divisor 2x más 3. Así va a ser, ¿sí? Esa es la equivalencia entre esta fracción y esta resta de fracciones que son equivalentes a ella. Eso es producto de hacer la división. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos simplificado más la expresión, entonces la sustituimos. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A 1 menos 4 sobre 2x más 3, ¿sí? Y todo esto de x, ¿sí? Entonces ya así observamos que hay una resta de términos, ¿sí? Entonces, pues es la integral de cada uno de ellos, ¿estamos? Esta es la integral de 1 por dx menos la integral de 4 dx, ¿sí? Sobre 2x más 3, ¿sí? La de 1 de x, el 1 se saca, es 1 de x es x, ¿no? Este es x. Y la siguiente sacamos el 4, ¿no? Porque es una constante. Lo sacamos y me queda menos 4 de x sobre 2x más 3. Y fíjense cómo esta es parecida a la anterior, en donde aquí en el denominador es una lineal, ¿no? Y el numerador es 1, ¿sí? Entonces, estas que tienen esas características, 1 sobre una lineal de dos términos, x y un número cualquiera, o con coeficiente del x, no importa, ¿sí? Todas esas van a ser de la forma de u sobre u. Fíjense. Entonces aquí sería, u sería 2x más 3 y du sería 2 de x, ¿no? Porque la lleva de 3 es 0. ¿Qué me faltaría nada más? Para que fuera de la forma du sobre u me faltaría un 2 aquí, ¿no? Para que fuera 2 de x, porque ese es du. Entonces, ese 2 de dónde lo voy a sacar. O si no lo tiene, lo pongo. Pero fíjense cómo que yo hay un 4. Entonces 4 es 2 por 2. Entonces tomo un 2 de ello, de ese 2 por 2, y lo pongo ahí y el otro lo dejo afuera. O sea, esto sería así. 2 y acá 2. Porque 2 por 2 es 4, ¿no? Y no lo altero. Pero ya con esto consigo que esta es de u, ¿sí? U de u. Y entonces ya estructuro el problema de la forma de u sobre u, ¿no? O sea, se estructura de la forma de u sobre u, que es el logaritmo natural de u más la constante, ¿sí? Eso es importante. Vean que esta integral junto con la u a la n de u y la x a la n son tres integrales de lo más básico que tenemos que tener en cuenta siempre en todas las técnicas de integración, porque son la base, digamos, con las cuales se resuelven la mayor parte de los problemas, ¿sí? Ahora ya, pues nada más resuelvo. Esto va a ser igual aquí, lo voy a poner acá, x menos 2, y este es el logaritmo natural, ¿no? Este es logaritmo natural de u, que es 2x más 3. ¿Sí? 2x más 3. Más la constante. Y el problema ha sido resuelto. ¿Estamos? Entonces, sencillo, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no? De estas primeras integrales que estoy dando como ejemplo. Son integrales así prototípicas que hay que tener en cuenta porque con ellas van a resolver casi todos los problemas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sabe? Entonces, vamos al ejemplo 11, ¿sí? Ya ni me acuerdo a qué horas empezamos la clase, pero voy a ser cortito para que ustedes tengan chance de respirar y de tener interés de leer, de ver, ¿no? El video, para que no sea tan largo. Lo voy a hacer más o menos de 30 minutos, ¿sí? Ya llevamos 24. Entonces voy a avanzar para que ustedes sigan aprendiendo. A ver, ¿cuál va a ser ahora va a ser una trigonométrica interesante, ¿sí? Este sería el ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo anterior? ¿El ejemplo 11? ¿Sí? Sí, vamos al ejemplo 12.
ejemplo 12, ¿sí? Es la integral de seno cuadrada de x por coseno de x de x, ¿sí? Ahora nos metemos con una trigonométrica, ¿sí? Con una trigonométrica. Pero miren, aquí es sencilla la explicación y el entendimiento de este tipo de problemas. Cuando ustedes tengan trigonométricas multiplicándose, una de las cuales, puede ir incluso seno a la 1, o sea, si una de las dos, ¿sí? Va a un exponente y la otra es la derivada de la que tiene el exponente mayor, entonces es de la forma u a la n de u. Siempre, siempre. Aquí puede ser seno y coseno, o puede ser coseno cuadrada por seno, ¿no? O por ejemplo, si es otras trigonométricas, secante, la derivada de la tangente, la secante cuadrada, ¿no? O sea, tangente, perdón, secante cuadrada, por ejemplo, ¿sí? Porque una es derivada de la otra. Entonces, si ustedes tienen trigonométricas en donde perciben que cualquiera de las dos sea derivada de la otra, entonces todas ellas son de la forma u a la n de u. ¿Quedamos en la explicación? Esto tómenlo en cuenta. Como ahí tienen el video, lo van a poder observar, la observación que acabo de decir ahorita, para que la mentalicen y se la aprendan. Entonces este es de la forma u a la n de u, ¿sí? ¿Quién es u? U va a ser aquí la expresión que tiene el exponente mayor, ¿sí? Entonces aquí sería seno de x. ¿Y de u quién va a ser? Pues su derivada, ¿no? La derivada del seno, ¿quién es? El coseno de x, ¿sí? Esa va a ser su derivada. ¿Qué es esta? Si ustedes observan, aquí está esta, coseno de x es la derivada. Entonces, esta es de la forma u, y n vale ¿cuánto? N sería 2, ¿no? Que sería el exponente. Entonces, es de la forma u a la n de u, ¿no? Que es u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante, ¿sí? Entonces, ya que la estructuro así, no tengo que meter constantes porque es directa. Sí, la derivada la derivada del seno es el coseno, directito. Entonces aquí, pues ya nada más aplico la fórmula. ¿Sí? Esto es igual a u a la n, que sería ¿quién? Seno a la n más 1, que sería cúbico de x, sobre n más 1, que es 3, más la constante, ¿sí? Y con eso terminamos el problema. Sencillo, ¿verdad? Bastante elemental. Entonces, acuérdense, esta sí es una variante de las anteriores en términos de las funciones, porque aquí ya estamos tomando funciones trigonométricas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces la dejamos y nos vamos a otro ejemplo para ya terminar y poner la tarea, ¿sí? Déjenme